Estamos en transcripción. Habíamos leído ya todas estas partes de este mapa: el DNA, las características, los requerimientos, la unidad de transcripción, la iniciación, es decir, las etapas, pero en procariotas. Y ahora vamos a continuar con las etapas, pero en eucariotas. Transcripción en eucariotas. El proceso en las células eucariotas es semejante al proceso de transcripción en las bacterias. La transcripción eucarionte también incluye inicio, elongación y terminación. Sin embargo, existen algunas diferencias importantes. Las células eucariontes poseen 3 RNA polimerasas distintas, cada una de las cuales transcribe una clase diferente de RNA y reconoce un tipo diferente de promotor. Otra diferencia radica en la naturaleza del reconocimiento del promotor y el inicio. Numerosas proteínas participan en la unión de las RNA polimerasas eucariontes a los moldes de DNA, y los diferentes tipos de promotores requieren proteínas distintas. Todas las polimerasas eucariotes son enzimas grandes y multiméricas que típicamente constan de más de una docena de subunidades. Algunas subunidades son comunes a todas las RNA mientras que otras se limitan solo a una de ellas. Solo comentar que existen 3 tipos de RNA polimerasas en eucarióticas. El tipo 1, que es RNAR5, 8S, 18S y 28S, localizado en el nucleolo, con factor magnesio y efecto de la alfa-manitina insensible. La 2 tiene RNA mensajero, RNA-SN, RNA-SON, en el nucleoplasma, magnesio, fuertemente inhibida por alfa-manitina. El tipo 3 de RNA polimerasa, RNA-AT, o RNA-T, RNA-5S, en el nucleoplasma, manganeso, inhibidas a altas concentraciones. Los promotores en las células eucariotas. El reconocimiento del promotor está a cargo de proteínas accesorias que se unen al promotor y después reclutan una RNA pol específica, 1, 2 o 3, de él. Un tipo particular de proteínas accesorias son los factores de transcripción general, que junto con la RNA pol forman el aparato de transcripción basal que se ensambla cerca del sitio de inicio y es suficiente para iniciar niveles mínimos de transcripción. Otro tipo de proteínas accesorias corresponde a las proteínas activadoras de la transcripción, que se unen a secuencias de DNA específicas y generan niveles más altos de transcripción al estimular el ensamblaje del aparato de transcripción basal en el sitio de inicio. Tomaremos como ejemplo los promotores reconocidos por la RNA polimerasa 2, que transcribe los genes que codifican proteínas. Un promotor de un gen transcrito por la RNA pol 2 suele constar de 2 partes fundamentales: el promotor mínimo y el promotor regulador. El promotor mínimo, o core promotor, el promotor mínimo se localiza inmediatamente corriente arriba del gen y es el sitio al que se une el aparato de transcripción basal. En general, el promotor mínimo incluye una o más secuencias consenso. La más común de estas secuencias es la caja TATA, que tiene la secuencia TAAA y está localizada entre entre menos 25 y menos 30 pares de bases corriente arriba del sitio de inicio. El promotor regulador. El promotor regulador se localiza inmediatamente corriente arriba del promotor mínimo. En los promotores reguladores es posible encontrar diversas secuencias consenso que pueden estar mezcladas y apareadas en combinaciones diferentes. Las proteínas activadoras de la transcripción se unen a estas secuencias en forma directa o indirecta, establecen contacto con el aparato de transcripción basal y afectan la velocidad a la cual se inicia la transcripción. Las proteínas activadoras de la transcripción también regulan la transcripción al unirse a secuencias distantes llamadas intensificadores, enhancers. El DNA comprendido entre el intensificador y el promotor forma un bucle y de esta manera permite la interacción de las proteínas activadoras de la transcripción unidas al intensificador con la maquinaria basal de la transcripción unida al promotor mínimo. Como vemos aquí en el esquema, donde vemos el DNA con su GC box a menos 100, GGGCGG, Proximal Control Elements, y la caja CAT con GCCCAATCT a menos 80, y el promotor, core promotor, que incluye la caja TATA a menos 25 con su TATAA, y termina con el intrón más 1 a 5' untranslated region o leader. Y después empieza ya el comienzo de la transcripción del RNA hacia la dirección del poli a sitio. Incluye el exón 1, el exón 2 con sus intrones intermedios, exón 3, hacia el final en la 3' región
no transliterada o trailer. Etapas de iniciación. La transcripción en eucariotes se inicia con el ensamblaje de la maquinaria de transcripción sobre el promotor. Esta maquinaria consiste en la RNA polimerasa 2 o RNA Pol 2 y una serie de factores de transcripción que forman el complejo gigante constituido por 50 o más polipéptidos. El ensamblaje de la maquinaria de transcripción comienza cuando las proteínas reguladoras se unen al DNA cercano al promotor y modifican la estructura de la cromatina para que la transcripción pueda ocurrir. Después, estas proteínas y otras proteínas reguladoras reclutan el aparato transcripcional. El aparato de transcripción está formado por una RNA Pol, una serie de factores de transcripción general como TFA2A, TFA2B, TF2D, TF2F y TF2H y un complejo de proteínas conocidas como mediador. Las RNA Pol y los factores de transcripción generales se ensamblan con el promotor mínimo y forman un complejo de preiniciación que es análogo al complejo cerrado visto en el inicio en las bacterias. Después del ensamblaje ocurren cambios conformacionales tanto en el DNA como en la polimerasa. Estos cambios inducen la separación de los 11 a 15 pares de bases que rodean el sitio de inicio de la transcripción, por lo que producen DNA simple, o sea, de cadena simple, que servirá como molde para la transcripción. El DNA simple cadena es posicionado dentro del sitio activo de la RNA Pol y crea una estructura llamada complejo abierto. Después que se haya formado el complejo abierto, la síntesis del RNA comienza mientras grupos fosfatos son escindidos de los nucleósidos trifosfato y los nucleótidos se unen para formar una molécula de RNA. Fase de elongación. Después de la unión de 3 nucleótidos de RNA, la RNA polimerasa abandona el promotor y comienza la etapa de elongación de la transcripción. Varios de los factores de transcripción son dejados atrás en el promotor y esto sirve para reiniciar rápidamente otro evento de transcripción con otra enzima de RNA polimerasa. La RNA Pol mantiene la burbuja de transcripción durante la elongación, en la cual 8 nucleótidos de RNA mantienen apareados a la cadena de DNA molde. En el curso de la elongación, la doble hélice ingresa en una hendidura de la polimerasa y es atrapada por extensiones similares a mandíbulas que posee la enzima. Las dos cadenas de DNA se desenrollan y los nucleótidos de RNA complementarios de la cadena se agregan al extremo 3' de la molécula de RNA creciente. El RNA recién sintetizado se separa del DNA y atraviesa otra hormona antes de salir de la polimerasa. Esa etapa de terminación. Los RNA Pol eucariontes emplean diferentes mecanismos de terminación. En la RNA Pol 2, la transcripción de los genes continúa mucho más allá de la secuencia codificante necesaria para producir RNA-M. El extremo 3' del pre-RNA-M se corta en un sitio específico indicado por una secuencia de consenso, mientras la transcripción continúa ocurriendo en el extremo 3' de la molécula. Del corte del pre-RNA-M resultan dos partes. La RNA-M que eventualmente codificará una proteína y otro fragmento de RNA que tiene su extremo 5' pendiendo de la RNA Pol. Una enzima llamada RAT1 se une al extremo 5' de este RNA. RAT1 es una exonucleasa 5'3', una enzima capaz de degradar el RNA en dirección 5'3'. RAT1 está localizado en la polimerasa mordiendo al RNA mientras se mueve. Cuando RAT1 alcanza la maquinaria transcripcional, la transcripción termina. El procesamiento del pre-RNA mensajero. El RNA mensajero sintetizado debe ser modificado antes de ser traducido. Se hacen cambios en el extremo 5', en el extremo 3' y en la sección que codifica proteínas de la molécula de RNA. Aquí vemos 1, RNA polimerasa 2, transcribes, bien habiendo pasado la secuencia codificadora de muchos genes, es la RNA polimerasa DNA. Y este es el sitio de enclavamiento del pre-mRNA. En el número 2, el enclavamiento está cerca de la parte final del 3' del RNA. Y mientras la RNA polimerasa continúa transcribiendo, dice el 3. Después 4 dice que el RAT1 se une al fin 5' de la RNA trailing. Ahí vemos la RAT1. En 5 vemos que se mueve en dirección a la RNA polimerasa, degradando el RNA al mismo tiempo que avanza. El 6, cuando la RAT1 alcanza la polimerasa, la transcripción ha terminado.
Adición del casquete 5'. Un tipo de modificación de la pre-RNA-M eucariontes consiste en la adición en la región 5' de una estructura denominada casquete 5. Este proceso de adición del casquete 5' consiste en añadir un nucleótido en el extremo 5' del RNA-M y la metilación por la adición de un grupo metilo CH3 de la base del nucleótido recién añadido 7-metilguanina y la adición de un grupo 2'OH al azúcar de uno o más nucleótidos presentes en el extremo 5'. El proceso de adición del casquete 5' ocurre rápidamente después de la iniciación de la transcripción. La presencia de un casquete 5' es importante para la traducción, así también aumenta la estabilidad del RNA mensajero e influye en la eliminación de los intrones. Adición de la cola de poli A. Un segundo tipo de modificación al RNA-M eucarionte consiste en la adición de entre 5 y 250 nucleótidos de adenina en el extremo 3', lo que forman una cola de poli A. Estos nucleótidos no están codificados por el DNA, sino que se añaden después de la transcripción en un proceso conocido como poliadeninación. La cola de poli A confiere estabilidad a la mayoría de los RNA mensajeros, lo que aumenta el tiempo durante el cual esta molécula permanece intacta y disponible para el procesamiento de traducción, antes de ser degradada por enzimas celulares. La cola de poli A también facilita la unión del ribosoma al RNA mensajero. Corte y empalme del RNA mensajero. El otro tipo de modificación que se produce en el pre-RNA mensajero eucarionte es la eliminación de los intrones por el corte y empalme del RNA. Esto ocurre en el núcleo habitualmente después de la transcripción y de la adición de la cola de poli A, pero antes de que la RNA se mueva hacia el citoplasma. El proceso de eliminación de intrones es catalizado por un complejo proteico denominado empalmosoma, spliceosoma, que se ensambla a partir de grupos más pequeños de complejos de proteínas RNA conocidas como ribonucleoproteínas pequeñas nucleares RNPSN y otras proteínas adicionales. Aquí vemos los intrones y los exones en número de 6 y la transcripción al transcrito primario, en donde vemos el splicing o el proceso de eliminación de intrones. Entonces RNA editado, el procesamiento del RNA maduro, y vemos la cola de poli A, la traducción y al final la proteína. Estructura del RNA mensajero. El RNA mensajero maduro, cada aminoácido de una proteína está especificado por un conjunto de 3 nucleótidos del RNA mensajero llamado codón. Tanto los RNA mensajeros procariontes como los eucariontes contienen 3 regiones primarias. La región 5' no traducida, 5'UTR, es una secuencia de nucleótidos del extremo 5' del RNA mensajero que no codifica la secuencia de aminoácidos de una proteína. La siguiente sección del RNA mensajero es la región que codifica proteínas, la cual comprende los codones que especifican la secuencia de aminoácidos de la proteína. La región que codifica proteínas comienza con un codón de iniciación y finaliza con un codón de terminación. La última región del RNA mensajero es la región 3' no traducida, 3'UTR, una secuencia de nucleótidos en el extremo 3' del RNA mensajero que no se traduce a proteína. La región 3' no traducida afecta la estabilidad del RNA mensajero y la traducción de la secuencia de RNA mensajero que codifica la proteína. Aquí vemos la proteína, el segmento de codificación de la proteína, en la parte de la parte 5', donde vemos G, P y los 3 fosfatos. 5-cap es la capa o la cápsula o el capuchón, ¿no? 5-UTR y el codón de comienzo, el codón de parada, y la poliadenina, la señal de poliadenina en el de 3'UTR y al final la poli A, el tallo poli A. Inhibidores de la transcripción. Actinomicina D, un antibiótico que inhibe la transcripción porque se une estrecha y específicamente el DNA de doble hélice, evitando de este modo que éste actúe como molde efectivo para la síntesis de ARN. Rifamicina y rifampicina inhiben específicamente la iniciación de la síntesis de RNA, pues bloquean la formación del primer enlace fosfodiesterol en la cadena de RNA. Cordycepina, un antibiótico antitumoral terminador de cadena de la transcripción, se incorpora a la cadena de crecimiento y la detiene, ya que carece del grupo 3'OH, a partir del cual continuar la elongación. Y aquí vemos la fórmula de la actinomicina D, con su anillo, o el sistema de anillo de fenoxazona, y la rifampicina.